Pasa que le había puesto 5:15 por si no terminaban con prácticas. Estamos todos. Bien. ¿Pudieron leer el material que les dejé? Bien, vamos a empezar entonces. Esperen que abro. Ah, Después les dejo, igual el PowerPoint es más que todo para hablar, no para otra cosa. Acá. Ahí, compartir pantalla. Bien, ¿se ve? Sí, se ve bien. Bien. Bien, vamos a hablar un poquito de insuficiencia renal aguda, que es lo que ustedes pueden ver en guardia, ¿sí? Todo lo que es urgencia. Ustedes recuerden que durante el lazo que ustedes estén trabajando ya sea en un laboratorio hospitalario o bien, ¿se cortó? Estoy haciendo una cosa, no sé qué me abrió ahí. No se ve, ¿no? No, no se ve nada. Ahí está. Voy a tener que compartir de vuelta. ¿Ahí sí? Sí. Sí, ahí sí. Sí, pero... mm, ¿se ve ahí? No. ¿Qué le pasa No, ahí? ahora no, en un momento sí se vio, pero Sí, ahora no pero no se ve sé todo lo que le negro. pasa. A ver, vamos de vuelta. Compartir pantalla. Ah, ahí se tiene que ver. Sí, sí se ve. Sí. Bien. Pero ahora no. ¿Qué le pasa? Ah, mm, ahí está, ahí sí. ¿Ahora sí? Sí, ahí se ve. Bien. Bien. Decía entonces, ustedes lo que van a ver fundamentalmente es el diagnóstico agudo, ¿sí? Es decir, el paciente que se remite a la guardia con generalmente alguna patología renal, ¿sí? Que puede tener diversas causas, ¿sí? Y va a depender del grupo etario, fundamentalmente de antecedentes que pueda tener ese paciente, ¿sí? Puede tener, por ejemplo, alguna enfermedad de base, ¿sí? Como por ejemplo diabetes, y ustedes recuerden que muchos de los diabéticos terminan después en diálisis renal, porque justamente la diabetes es una patología que hace mucho daño no solo a todo lo que es el sistema nervioso, fundamentalmente lo que es la microangiopatía, sino que también afecta fundamentalmente a la filtración glomerular, ¿sí? Porque fundamentalmente después estos pacientes terminan en diálisis, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es una insuficiencia renal aguda? ¿Sí? Para diferenciarla de la crónica, ¿sí? Generalmente es una alteración que ustedes recuerden que el riñón tiene como función, una de las funciones es la filtración glomerular, es decir, la depuración de justamente el plasma, que normalmente uno de forma rutinaria lo determina con qué tipo de analito. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el analito generalmente con estándar que me puede indicar deterioro renal? De los que medimos en sangre, estamos hablando, ¿sí? De elevación, Creatinina. la creatinina, ¿sí? Fundamentalmente la creatinina porque es una sustancia de producción endógena, esto recuerden siempre eso, y que es una sustancia que es un compuesto nitrogenado, ahí está ahí abajo, en el cual la secreción es total, es decir, no se reabsorbe, la excreción es total, perdón, no se reabsorbe ni se secreta. Ustedes recuerden que el riñón
cumple primero con la primera función, que es la función glomerular, en donde se da la filtración. La filtración del plasma, que entra por una de las arterias. ¿Qué arteria es la que entra en el glomérulo? Ustedes recuerden que cuando hablamos de la nefrona está compuesto por el capilar glomerular y la cápsula de Bowman, ¿sí? Hay una arteria que entra en esa cápsula. ¿Cómo se llama? La arteria Aferente. aferente. Y la que sale de ahí es la arteria eferente. ¿De acuerdo? De ahí que en la cápsula de Bowman, ¿sí? Hay una diferencia de presiones que culmina con la función de ese ovillo, que es el glomérulo, y junto con las células que le posee, que son los podocitos, que fundamentalmente terminan con la filtración. Esto hace que la filtración neta haga de que el plasma se filtre a través del glomérulo y pase a ¿qué lugar? Después del glomérulo y la cápsula de Bowman que viene. Así recordamos un poquito de anatomía de riñón. ¿Qué es lo que sigue después de la cápsula de Bowman? Los túbulos. ¿Qué túbulo? Contorneado proximal. ¿Está claro? Bien. ¿Qué es lo que pasa en este túbulo? Que eso es fundamental después para el criterio diagnóstico, ¿no? ¿Ahí qué pasa? El filtrado, ¿qué le ocurre ahí? Se da el proceso de donde la mayoría de los analitos que pasan por ahí o solutos que atraviesan por el túbulo contorneado proximal se reabsorben. ¿Está claro? Esto hace de que ahora, ¿sí?, ese filtrado pase por el asa de Henle. El asa de Henle tiene una rama descendiente y una rama ascendente. La rama descendiente, que es lo que tiene en particular, que tiene que ver con otro proceso. Hablamos de reabsorción y de secreción, ¿de acuerdo? Ahí el asa de Henle, en la parte descendente, es permeable a el agua y a los solutos, con lo cual aumenta la osmolaridad. Desde la corteza hacia la médula tenemos un aumento de la osmolaridad. Luego, la rama ascendente es impermeable al agua, ¿sí? Y ahí tenemos una bomba que es la bomba triiónica. Esto modifica justamente la osmolaridad y contribuye al mecanismo de contracorriente. Eso es importante que lo recuerden porque se lo pueden tomar en el examen de residencia, ¿sí? Ahora, una vez que tenemos esto, llegamos al turno contorneado. Si uno era el proximal, el otro es el distal. Bien. Ahí también se da la reabsorción fundamentalmente de bicarbonato, ¿sí?, contraportado por sodio, etc. Esto ya no tiene que haber visto. Y luego de ahí descendemos en los túbulos colectores. Desde ahí se da la excreción y la formación de un líquido que se llama, ya en los túbulos colectores, ¿cómo lo llamamos? A ese líquido posfiltrado. La orina. La orina. A ella está formada la orina, ya ahí no hay ninguna modificación, ¿está claro? Porque ahí desde los uréteres se llena la vejiga y una vez que la vejiga se colma, ¿sí?, desemboca en la uretra, hay un esfínter y se vacía la vejiga con la micción espontánea. ¿Está claro? Bien. Entonces, fíjense que ese deterioro brusco y sostenido de la filtración, ¿qué puede modificar? Puede modificar dos cosas. Una ya la dijimos, que es la concentración de creatinina en sangre, ¿sí? Y también la concentración de la creatinina en orina, ¿de acuerdo? Nos pueden pedir por guardia una creatinina en sangre y también una creatinuria espontánea, no una creatinuria de 24 horas, eso no va a pasar, ¿sí? Salvo que en una guardia, por ejemplo, de una paciente que la estén monitorizando, bajen un brocal de orina de 24 horas, pero es raro, ¿sí? Generalmente es raro.
Sí, generalmente aparte de la guardia, normalmente lo que hace es tomar el volumen urinario, la micción urinaria, sí, ¿qué se llama? ¿Cómo se denomina lo que este, desechamos con la orina en 24 horas? DIU, La diuresis. diuresis, ¿de acuerdo? Sí, bueno, esa diuresis se tiene que medir, se puede tomar una alícuota y se guarda para que el otro día el sector de química clínica determine la creatinina en orina. A veces los pediatras pueden pedir, sí, en forma, sí, así solapada, una creatinuria al azar para determinar el UP de creatinina, sí, como también el UP de urea. Es decir, determinan el cociente creatinina, creatinuria o uremia, uriuria. ¿Está claro? Eso les puede pasar en la guardia, ¿no? Porque nos ha pasado. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa se va a modificar? Aparte de, fundamentalmente, de estos parámetros que estamos midiendo. ¿Qué se modifica en el paciente generalmente con una insuficiencia renal? Una, que se elevan los solutos en sangre, ¿sí? Fundamentalmente un soluto de excreción constante que es la creatinina, eso lo sabemos, ¿sí? La urea no es un marcador puro renal, ¿por qué? ¿Por qué elijo creatinina y no urea? Para medir la función renal. ¿Qué pasa con la urea? ¿Se excreta toda o parte se reabsorbe? Parte se reabsorbe porque mantiene la presión oncótica, ¿sí? Entonces recuerden que la urea no se usa puramente como un marcador renal, pero me sirve para poder seguir al paciente, ¿sí? De ahí los productos nitrogenados que yo les aclaré ahí abajo, ¿sí? Y también el paciente puede estar con oliguria. ¿Qué quiere decir oliguria? Es cuando hay poca diuresis. Creo que era menor a 100 mililitros por No, día. menor a 400 Ah, generalmente. 400. Ah, el otro es anuria. Ah, Lo bien. otro es anuria cuando es menor a 100, ¿sí? Ya estás en anuria, ¿sí? Por ejemplo, puede pasar en pacientes, ¿sí? Y se está viendo mucho, que en pacientes se dé, que esto también después es una cuestión quirúrgica después, ¿no? Se dé que después del esfínter, sí, vesical, que deriva en la uretra, puede haber una contractura de la musculatura o puede haber también, sí, que eso ya sería benigno o maligno, una prostatitis. Ustedes recuerden que la uretra atraviesa prácticamente, sí, por parte de la próstata, con lo cual puede haber una prostatitis que puede ser benigna o maligna, es un tumor, ¿sí? Y cuando ocurre esto hay una, ¿sí? Reducción del flujo urinario, ¿sí? ¿Qué les parece que se hace con ese paciente? ¿Qué hay que hacerle? Va a orinar y no puede orinar, que es importante para esta parte también. Si se lo interna, ¿qué se le hace inmediatamente? Ponerle un catéter. Se le coloca Se una lo hidrata. sonda, se le coloca una sonda para que pueda vaciar la vejiga, porque el paciente va al baño y por más que quiera, no puede vaciar la vejiga, ¿está claro esto? Bien, entonces, ahí les puse, se puede tender con una elevación, ¿sí? De los productos nitrogenados, fundamentalmente la creatinina, pero también la urea se puede utilizar, y esto hace de que se modifique el índice de filtrado glomerular, ¿sí? ¿Recuerda más o menos cuánto es aproximadamente un clearance o depuración de creatinina endógena en 24 horas? El valor de referencia, en adulto estoy hablando, ¿no? Aproximadamente entre qué valores estaba. Porque a ustedes les puede llegar el dato que el paciente tiene, sí, por ejemplo, el médico se los puede poner en la historia clínica, ¿no? Que ha tenido un clearance previo, por ejemplo, hace una semana, sí, se le dio de alta y vuelve otra vez a consulta y a ustedes les piden un análisis de laboratorio de urgencia, ¿sí? ¿Cuánto es aproximadamente el valor de referencia que tenemos? Es de 80 a 140 mililitros por minuto, ¿de acuerdo? Es el valor de referencia que tenemos de el de creatinina o depuración de creatinina endógena, ¿está claro? ¿Sí? Por debajo de eso,
¿sí? Podemos tener, ¿sí? Una insuficiencia renal aguda que después puede llegar a ser crónica. Bien, entonces, también se puede presentar en forma aislada o asociada o complicada con otros órganos, porque también puede haber un fallo hepático, ¿sí? Complicado con un fallo renal. Y también es muy importante acá la morbimortalidad, ¿sí? Fundamentalmente después vamos a hablar, más allá de la charla que tenemos, si ustedes leyeron el tema de SHU, ¿sí? De síndrome urémico hemolítico, que es muy importante porque en nuestra zona, sí, primero en el país tenemos muchos casos y somos zona endémica. Toda la región es zona endémica de síndrome urémico hemolítico, y como los hospitales nuestros son regionales, ¿sí? Es decir, son hospitales que atienden no solo la ciudad, sino toda la región, ¿sí? Y hasta tenemos derivaciones que pueden ser el Hospital de Niños de La Plata. Muchas veces nos pasa eso. Bien, Profe, cambiaste la filmina porque seguimos viendo. Ah, ahí está. no, Eso, no, yo eso. seguí hablando, van a ver que es muy común que yo ponga una filmina y hable y hable y hable y siga con la misma filmina. Bien, ¿hasta acá estamos? ¿Sí? Entonces, en la insuficiencia renal aguda podemos tener tres tipos de pormenores, que sea prerrenal, que es la que generalmente es con mejor pronóstico, porque es totalmente reversible, la que es renal y la que es posrenal. La que es prerrenal generalmente se debe a causas muy agudas y es la que van a ver ustedes generalmente. La renal generalmente se da a veces como recidiva de una enfermedad que ya puede venir de base. Cuando el paciente ya tiene algún trastorno, ya ha ido a la consulta médica y es derivado de una urgencia por un episodio como lo que les dije recién, ¿sí? Que puede ser por enfermedad tubular, por nefritis intersticial o por glomerulonefritis aguda. Que muchas veces, en este caso tenemos que diferenciar, ¿sí? Si el paciente puede estar infectado, ¿sí? Porque a veces muchas de las infecciones agudas pueden traer, ¿sí? Como consecuencia un compromiso renal. O también, ¿sí? Fármacos, pacientes que por una cuestión de fármacos que ingieren, ¿sí? Puedan tener un compromiso renal. Ustedes no sé si se acuerdan cuando comenzó todo esto del COVID, ¿sí? Así de la enfermedad por SARS, que se les decía a los pacientes que no consuman, no sé si después hubo paper review de eso, que no consuman analgésicos antifebriles, como por ejemplo el ibuprofeno, porque justamente traía un compromiso renal asociado, además del compromiso respiratorio que traían las primeras cepas, ¿sí? De SARS, que daban generalmente fibrosis pulmonar, que generalmente como daba episodios febriles, el paciente consumía ibuprofeno, que era mejor el paracetamol, ¿sí? No sé si se acuerdan de eso, de haberlo escuchado. Bien, y después en la enfermedad tubular aguda puede ser isquémica o puede ser por toxinas, ¿sí? Muchas veces hay muchas toxinas que son nefrotóxicas. ¿Se acuerdan cuáles? Toxinas muy comunes que eran nefrotóxicas, que tienen bastantes, un espectro muy grande de toxicidad, que no es solamente la nefrotoxicidad, pueden traer hasta periodos, hasta procesos neoplásicos, ¿sí? Procesos inmunoalergénicos, etcétera. ¿Se acuerdan de qué especies de microorganismos de que usaron microclínica? No son bacterianas, a ver si por ahí los ayudo. Aflatoxina, por ejemplo, ocratoxinas, ¿qué eran? Son Toxinas, micotoxinas. Son micotoxinas, micotoxinas. micotoxinas, sí. Muchas de las micotoxinas son nefrotóxicas, ¿sí? Por eso que generalmente está asociado al consumo con alimentos que puedan tener, ¿sí? El aspecto así que uno dice, bueno, eh, tengo un moho, pero corto un trozo del alimento y el resto lo consumo. No, recuerden que los mohos tienen la particularidad de que todas las hifas que tienen crecimiento vegetativo o de anclaje, ¿sí? Yo no las veo, lo que veo es el micelio reproductivo nada más. ¿Está? Bien, ¿estamos hasta acá más o menos con esto? Ahora, esto lo tienen ahí en el Power en el review que yo les di, por eso hablamos, por ejemplo, del aumento de la creatinina, ¿sí?
que generalmente ¿sí? Puede ser 1,5 del valor basal o valor que haya tenido el paciente, o mayor del 25% de la disminución del filtrado glomerular, ¿sí? Y una diuresis de generalmente 0,5 mililitros por kilogramo por hora por 6 horas del paciente, ¿sí? O en la lesión, cuando hay un aumento de la creatinina más del doble, ¿sí? O una disminución de más del 50% del filtrado glomerular, ¿sí? O también el fallo renal con un aumento de la creatinina ya más del triple. Y fíjense que acá la evolución, generalmente ustedes van a ver un periodo sí, muy corto, sí, es decir, el paciente es cuando el paciente generalmente va rápidamente a la consulta clínica a la guardia y ahí se los deriva generalmente al centro nefrológico o al nefrólogo y directamente al laboratorio para hacerla. Si no se lo interna, por ejemplo, se lo deja en observación o en el triage, como para poder hacer los análisis de laboratorio y hacer un diagnóstico presuntivo. Este es el de Rifle y el de Kim, que es muy parecido, ¿sí? Un aumento de creatinina mayor o igual de 0,3 miligramos por decilitro, ¿sí? O un aumento de 1,5 o 2 veces de la creatinina sérica con respecto a una basal. En el grado 2, esto es por grado 1, grado 2 o grado 3, como los tumores, ¿sí? Un aumento de 2 a 3 veces la creatinina sérica con la basal, y de grado 3 ya grave, ¿sí? Un aumento de más de 3 veces la creatinina sérica con la basal, o de un incremento agudo generalmente cuando se le hace por primera consulta, que ya está justamente, ya se lo ubica para trasplante renal. Bien, rol del laboratorio. ¿Qué es lo que van a recibir ustedes? ¿Qué es lo que van a ver? Como les dije, pueden tener un análisis de creatinina, creatinemia y de creatinuria en una micción espontánea, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? No de la creatinina, de la creatinuria. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que a nosotros nos pasaba en el laboratorio. ¿Qué no hay para la creatinuria digamos, en forma espontánea? ¿Qué no tenemos? ¿Un valor de qué? No escucho. Valor de referencia. No tenemos un valor de referencia. Los valores que tenemos son en 24 horas, está claro. Por eso que generalmente se le informa al médico, ¿sí? La diuresis que el paciente realizó en ese momento, ¿sí? Junto con la creatinina en sangre y creatinina en orina, ¿sí? También se puede medir la urea y la uriuria, ¿sí? Recuerden que tanto la creatinina en sangre, perdón, en orina, como la urea en orina, tienen que llegar que previamente, antes de hacer la determinación. Yo tengo la muestra que tengo que hacer previamente, antes de hacer la determinación. Medir la diuresis. Acá no sería muy importante porque no es de 24 horas, pero sí que tengo que hacer antes de medirla. Una, ¿cómo es la concentración en orina tanto de creatinina como de urea? ¿Es la misma que en sangre? Una dilución tenés que hacer. Una dilución, está claro, sí. Porque a veces me puede, para ver qué dilución hago, porque como no es de 24 horas, ¿sí? No, a veces no puedo seguir el mismo estándar que sigo para la orina de 24 horas, a veces me puede servir qué dato, que lo puedo tener inmediatamente poniendo en la tirita, para ver qué dilución hago, La densidad. la densidad, ¿está claro? Porque si yo tengo, por ejemplo, en estos casos estamos hablando de un paciente que puede estar en oliguria o en anuria, con lo cual la densidad de la orina puede ser alta, ¿está claro? Un paciente que está ¿sí? orinando muy poco, evidentemente la densidad urinaria va a ser mayor de 1,18 o 1,20, 1,020. ¿Está? Con lo cual sí o sí tengo que hacer diluciones de la orina. ¿Sí? Fundamentalmente para poder medirla, porque no la voy a poder medir, ninguna de las dos. Bien, y luego el análisis de orina. ¿Qué puedo encontrar en el análisis de orina? Primero la composición físico-química. Uno ya le dijeron la densidad. ¿Qué más? Cuando pongo la tirita.
Estamos hablando de un compromiso renal. ¿Qué espero encontrar? Proteínas. Proteinuria, ¿qué más puedo llegar a encontrar? Supongamos que el Glóbulos paciente está rojos. séptico. Leucocitos, glóbulos rojos. Puedo encontrar leucocitos, puedo encontrar glóbulos rojos, puedo encontrar la presencia de nitritos, ¿sí? Piensen, por ejemplo, que esto también se puede dar una insuficiencia renal cuando hay una infección urinaria. Hay pacientes que tienen infección urinaria de repetición, ¿sí? Porque ya tienen un cuadro, ¿sí? En el cual, ¿sí? A veces la infección urinaria no solo afecta a la parte baja del sistema urinario, sino puede afectar a la zona renal, ¿de acuerdo? Con lo cual, de ahí lo que hablábamos recién, una glomerulonefritis, una inflamación de la nefrona, ¿sí? Con lo cual, si este paciente está séptico y tiene una infección urinaria, puedo encontrar leucocitos, piocitos, etcétera, ¿sí? ¿Qué más puedo llegar a encontrar? Dependiendo de la gravedad de la situación. Y no hablemos de una insuficiencia renal crónica, estamos hablando de aguda, ¿sí? ¿Qué puedo llegar a encontrar? La presencia de qué. Ya me dijeron, leucocitos, hematíes. Puedo encontrar piocitos, si es una infección urinaria. Cilindros. ¿De qué tipo? eh, Ay, no me ¿Cuáles acuerdo. son los más comunes? Los que primero aparecen. Los hialinos. Hialinos, ¿sí? Después le siguen los, así paso repasamos un poquito de orina. Nulosos, creo que eran. Granulosos, ¿sí? Si hay un cuadro séptico urinario, puedo encontrar leucocitarios y hemáticos, ¿sí? Sí. ¿Voy a encontrar cilindros serios si la infección es aguda? Sí, el proceso es agudo, perdón. No, porque esos son de la etapa terminal. No, son etapa terminal. Siendo serio, recuerdo que se escribe con C, pero tienen que recordar serio porque el pronóstico es serio, ¿sí? Porque acá directamente es proteína renal la que estoy viendo en la orina, ¿sí? Y después el hemograma, ¿sí? También me pueden pedir el hemograma, ¿sí? ¿Qué puedo encontrar en el hemograma? Bueno, si el paciente está séptico, obviamente voy a encontrar leucocitosis, voy a encontrar una fórmula alterada, obviamente, con presencia principalmente de polimorfonucleares, ¿sí? Si la infección es bacteriana. Y cuando lleguemos al síndrome urémico hemolítico, ahí en el hemograma me van a pedir algo más. ¿Está claro? ¿Se entendió hasta acá? ¿Quedó claro? Bien. Conclusión, entonces. Es una condición de elevada mortalidad. Por eso que generalmente debe ser tratada en forma aguda y obviamente estos pacientes después quedan en consulta nefrológica, siempre, ¿sí? Eh, También se pueden afectar distintas funciones. Hay cuadros que a veces pueden aparecer por trombos que pacientes que están mal anticoagulados, ¿sí? Estos trombos pueden llegar a ocluir prácticamente el glomérulo y directamente traer como consecuencia una insuficiencia renal aguda. O la presencia también de complejos insolubles antígeno-anticuerpo. Recuerden que esto también es una condición. También puede ser también una condición de insuficiencia renal aguda, ¿sí? Cualquier fármaco y también las drogas de abuso. ¿Sí? Las drogas de abuso, muchas de ellas, fundamentalmente las drogas de síntesis, y el consumo concomitante con alcohol también puede traer nefropatía, no se olviden de esto, ¿sí? Y generalmente en estos pacientes obviamente hay una hipoperfusión renal, es decir, no hay una buena función renal y los riñones no pueden llegar a filtrar la cantidad de plasma que filtran por día, ¿sí? De ahí también la manipulación de estas proteínas. Puede haber complejos también autoinmunes, ¿sí? Que puedan traer compromiso renal. Pero bueno, la etiología después no es cuestión de guardia, ¿sí? En la guardia únicamente ustedes lo que van a tratar es la crisis aguda. Después el paciente se lo va a remitir, obviamente, para, dependiendo de cuál sea el diagnóstico, cuál es el pronóstico y el tratamiento. Bien, vamos a hablar un poquito de Yu, que eso me interesa. ¿Qué es el Yu? O qué se entiende como síndrome urémico hemolítico. ¿Qué tipo de patología es? Yo le dejé un paper y es bastante completo el paper. Vamos, si no hablo yo solo. No me gusta, ya saben.
¿Cuál es la etiología? A ver, vamos a empezar por la etiología. Principalmente puede ser infecciosa. La más conocida es la de coli hemorrágica, Ujú. pero puede haber otras también, como Shigella Shigella. también puede traer, ¿sí? Mm. Bien. Creo que es en realidad. ¿Qué se produce? Se da una infección, ¿sí? Que es gastrointestinal, ¿está claro? Es decir, es por consumo de alimentos crudos o pobremente cocidos que tengan cepas de Escherichia coli enterohemorrágica o de Shigella, ¿sí? Shigella que es productora de toxigallina, ¿no? Ahora, en estos cuadros se da en cualquier grupo etario, se da en adultos, se da en niños de qué edad, que eso es lo importante. Menores de 5 años. Generalmente menores de 5 años, ¿sí? Puede haber chicos más grandes. Nosotros en el hospital, me acuerdo antes de yo retirarme del hospital, había un chico en terapia intensiva que tenía 8 años y estaba con síndrome urémico hemolítico. Son excepciones a la regla, pero puede pasar, ¿está claro? Bien. ¿Cuál es la condición? Es decir, ¿qué es lo primero que ve el pediatra? ¿Qué es lo que encuentra? ¿Qué signos? Porque recuerde que es un Diarrea, síndrome. anemia. Anemia microangiopática, sí, pero eso generalmente es como un signo pues, que lo ven en el laboratorio. Pero ¿qué es lo que generalmente evalúa el pediatra como primera instancia? ¿Cómo está la materia fecal de estos chicos, generalmente? Con sangre. Con sangre. Diarrea sanguinolenta, ¿sí? Ese es generalmente el síntoma principal, ¿sí? Diarrea con sangre. No es una diarrea osmótica ni mucosa, sino que es diarrea con sangre, ¿sí? Generalmente cuando son chicos que todavía no han, que usan pañales, el pediatra le va a preguntar a la mamá, ¿sí? Que evalúe la materia fecal a ver si es con sangre, si el pañal tiene sangre, ¿está claro? Y después, bueno, pueden entrar a la guardia, obviamente con depresión del sensorio, con signos de pocos reflejos, ¿sí? Con hiporreflexia, etcétera. Y normalmente en el laboratorio, ¿qué nos van a pedir? ¿Qué análisis de laboratorio? Y un hemograma. Un hemograma, pero el hemograma, ¿qué van a pedir que busquemos? ¿La presencia de qué? Esquistocitos. Exactamente. O eritrocitos crenados, ¿está claro? ¿Sí? Eso generalmente me lo van a pedir. También me pueden pedir reticulocitos, eso también por guardia a veces se pueden hacer, ¿sí? Y en sangre, ¿qué parámetros generalmente solicita el médico internista, el pediatra o generalmente el médico de... Porque generalmente estos chicos no van si son chiquitos, menores de 5 años, no van directamente al piso, van a terapia. ¿Qué se les solicita? Plaquetas. No, más que plaquetas que otra cosa. ¿Qué hablamos recién? Hemoglobina. No. No sé. Hematocrito, por la anemia microangiopática, creatinina, urea y un homograma arterial, ¿sí? Porque estos chicos, ¿qué tienen? ¿Con qué entran generalmente? Insuficiencia renal aguda. ¿Y qué tienen? En el homograma que voy a ver, en una insuficiencia renal aguda, ¿una acidosis o una alcalosis? Acidosis. ¿Una acidosis de qué tipo? ¿Metabólica o respiratoria? Metabólico. Metabólica. ¿Está claro? ¿Sí? Por eso a veces los chiquitos entran hiperventilando para generar una alcalosis respiratoria. ¿Está? Entran disneicos. ¿Sí? Y generalmente al chico cuando se lo interna, se lo somete a diálisis intraperitoneal. Se le coloca un catéter en el peritoneo y se lo dializa todos los días. Y generalmente en el laboratorio, que a ustedes les puede pasar por guardia, que se le hace un control a la mañana en química clínica y a veces a la tarde o noche, ni bien lo internan, se le hace otro control generalmente ya de urea y creatinina, ya no se le pide más nada. Y el homograma arterial, sí, esas tres cosas.
Entonces realmente van a recibir una jeringa con heparina para hacer las tres cosas. Para hacer el nomograma arterial, nomograma ionograma, ¿sí? Para ver el sodio y el potasio también. Es raro que pidan cloruro, ¿sí? Porque no hace falta la ion GAP acá. Conjuntamente urea creatinina, ¿está claro? Ya una vez que está diagnosticado y está en terapia, ya se les va a bajar eso, ¿sí? Eh, Pueden quedar con insuficiencia renal crónica, estos chicos. ¿Qué les parece? Sí, hay un porcentaje que sí. Por eso generalmente una vez que se le da de alta, ¿sí? De terapia pasa al piso, del piso se le da de alta, después sigue por consulta en el gabinete de nefrología durante un tiempo, donde se le evalúa generalmente ahí sí el clín de creatinina y la proteinuria conjuntamente, ¿sí? Para ver cómo está ese riñón, ¿sí? Se puede pedir proteinuria o microalbuminuria. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Entre una proteinuria y una microalbuminuria. Si yo tengo una proteinuria franca, ¿hace falta hacer la micro? ¿Qué les parece? No. No. La microalbuminuria es cuando hay una pequeña injuria ya renal. Entonces yo la puedo detectar antes, ¿sí? Que haya proteinuria franca. ¿Está claro? Entonces, generalmente primero es la microalbuminuria. Si la microalbuminuria ya me da algún vestigio de que hay una proteína prerrenal que está apareciendo en orina, ya después lo evalúo con la proteinuria. Pero primero es la microalbuminuria. Bien, y de esto yo creo que nada más. Recuerden que, bueno, que muchas de las patologías pueden ser por infección, ¿sí? Tanto bacterianas como virales, ¿sí? Que generalmente lo que hacen es causar un daño agudo renal. Y la posrenal, recuerde que siempre se da generalmente por oclusión, es decir, la posrenal es generalmente cuando puede haber algún cálculo urinario que esté afectando cualquiera de las vías, ¿sí? Ya sea en los uréteres, ¿sí? A uno o ambos uréteres, o que haya la presencia de litiasis renal, que esto generalmente primero se puede verificar en la harina con la presencia de arenilla o de cristales, ¿sí? También puede haber orinas medicamentosas, se pueden encontrar en la orina la presencia de fosfatos, uratos, etcétera. Realmente los pacientes que tienen compromisos posrenales, que se lo han sometido, por ejemplo, a la extirpación de un cálculo renal, después se le hace toda la batalla donde se le piden todos los iones en orina para verificar a ver si el paciente de per se produce algún componente por la cuestión de genética, ¿sí? De procesos a nivel de cristales renales, cristales que aparezcan después en la orina, pero que en el riñón puedan actuar a nivel oclusivo, está claro. Bien, preguntas de lo que leyeron, fundamentalmente. Recuerden que si yo pongo alguna pregunta que después me pida Lorena, va a ser en relación a lo que les di, no otra cosa, ¿está? A los Toda la metabolitos parte de tratamiento, perdón, toda la parte de tratamiento que está en No, el... no, Ah, no. no, No, yo les di por el las dudas. paper, no, yo les di el paper entero, pero la parte de tratamiento es más para el médico. Eso es un review que está bastante completo, de lo que busqué fue lo más acotado que me pareció y que tenía toda la información, más la parte diagnóstica, ¿sí? No, el tratamiento generalmente eh, va a depender de qué tipo de compromiso tengas, si sea prerrenal, renal o posrenal, ¿sí? O sea, si sea isquémico o no. En un cuadro séptico, vos recordá que lo que tenés que primero resolver es la infección. Una vez resuelta la infección, ahí ves cuál es el compromiso renal, ¿sí? Pero lo primero, hay muchos casos es por el consumo abusivo de algunos fármacos, ¿sí? Que a veces producen esta serie de compromisos renales que en realidad si ustedes leen cualquier inserto de los medicamentos que consumimos, todos tienen problemas secundarios
y muchos de ellos tienen problemas a nivel renal. Pero no, el tratamiento es más para después que tengan idea de si la enfermedad renal aguda se transforma en crónica, cómo tratar a ese paciente, ¿está claro? Recuerde que muchos de los diabéticos terminan con compromiso renal, por una cuestión de que la glucosa, ustedes recuerden que en orina, a ver, por ejemplo, si encontramos, en este caso, si es un diabético, ¿qué vamos a encontrar en la orina? Fundamentalmente. ¿Qué va a aparecer en la orina sí o sí? Glucosa. Glucosa. Glucosuria, está claro. Entonces ya sé que es un diabético. ¿Siempre es un diabético? ¿Siempre que encuentro glucosuria en la orina es un diabético? ¿En qué otro caso puede haber glucosuria? Y que el paciente no es diabético. Cuando está con corticoides, glucocorticoides. ¿Está claro? Le voy a poner una tira de orina y me va a dar glucosuria. ¿Sí? Entonces, no tiene por qué ser diabético. Pero bueno, generalmente muchos de los pacientes que, si ustedes evalúan en los centros nefrológicos, muchos de los pacientes que van a consultar son diabéticos. Muchos son diabéticos. Bien, recuerden, bueno, la creatinina en sangre o en orina, generalmente se mide por método de Jaffe, es el más común de todos, así que es el picato alcalino, que lo que hace es que reacciona con la creatinina y de ese color amarillo intenso, ¿sí? En orina, recuerden que la dilución generalmente que se hace es 1 en 20, ¿sí? Y después, bueno, se hace el cálculo para llevarlo a 24 horas, ¿está claro? ¿Se acuerda más o menos cómo evaluar el clearance, la formulita del clearance? Que por lo menos que va en el numerador y que va en el denominador. Recuérdense eso. La creatinina urinaria en el numerador y en el denominador la plasmática, y eso Exacto. multiplicado al volumen. Exactamente. Eso se multiplica por el volumen, por la inversa de la dilución y se divide por 1440 minutos, que es lo que hay en 24 horas. ¿Sí? Ese valor me tiene que dar de 80 a 140 mililitros por minuto. Fíjense que la creatinina desaparece de la ecuación, porque si yo la tengo en la misma unidad, en el numerador y el denominador, se cancela. La dilución no tiene unidad, la diuresis está en mililitros y el tiempo en el cual se recogió en la orina está en minutos. ¿Y qué quiere decir mililitros por minuto? Que es una pregunta que a veces de examen. ¿Por qué yo digo depuración de creatinina endógena o clearance, que es aclaramiento, ¿sí?, de creatinina, y digo mililitros por minuto? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué son qué? Estás hablando de velocidad, Mm. pero no entiendo. Hablando de La pregunta. flujo, son los mililitros por minuto que se filtran en el riñón. ¿De acuerdo? Por eso uno lo puede entender como índice de filtrado glomerular. Me indica cómo está el filtrado, ¿sí? Fíjense qué ocurre. Si la creatinina en sangre aumenta, ¿qué va a pasar con la creatinina en orina? Que está en el numerador. Si aumenta en sangre, en orina, disminuye. ¿Sí? ¿Y qué ocurre ahí? ¿Cómo me da el clearance? ¿Menor a 80 o mayor a 80? Se aumentó en sangre y disminuyó en orina. Menor. Menor. ¿Está claro? Ya un clearance de menos de 25 o 26, ya estamos hablando de un proceso grave, ¿sí? Generalmente en la etapa aguda podemos tener un clearance de 50, 55, ¿sí? Pero ya por debajo de 20, 25, 26, 20 ya es un pronóstico grave. Ya el paciente ahí ya puede estar ya para ser catalogado para trasplante renal. ¿Está claro? ¿Sí? Por eso es importante el clínico de creatinina. Igualmente, fíjense que en lo que es bueno, la bibliografía actual
se quiere dejar de hacer el pie en creatinina fundamentalmente por la recolección de la orina de 24 horas, que a veces trae problemas, fundamentalmente en los chicos, ¿sí? Por eso que a veces se utilizan esas fórmulas que utilizan la creatinina, la albúmina, las proteínas totales, ¿sí? Distintas fórmulas que pueden indicar cuál sería el índice filtrado glomerular sin tener la creatinina en la orina. ¿Está claro? Pero bueno, siempre el sedimento urinario, la proteinuria, todo eso son indicadores. ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna más? Por ahora no, profe. ¿No? Gracias. Bueno, escúchame. Tenemos, no me acuerdo cuándo me puso Lorena. Esperen que ya me fijo, así después les paso el material y lo empiezan a leer. Pero creo que conmigo tienen ahora. eh, Me quiero mirar al fin la fecha para no olvidarme. El 14. El 14 del 10, hepatopatías, ¿sí? Ahí vamos a ver varias de las infecciones virales, ¿sí? Y podemos llegar a ver también algunos de los compromisos como el amonio, el síndrome de Reye, ¿sí? Etcétera. Porque de lo que es guardia, generalmente lo que se va a ver es ese proceso, como les digo, agudo, no el crónico. No vamos a ver una hepatitis C, por ejemplo, ¿está? Salvo que sea una recidiva y bueno, y el paciente sea internado de urgencia. Pero si no, generalmente lo más común es una hepatitis A y en pediatría fundamentalmente. ¿Está? Bien, ¿cómo anduvieron con la clase de los que estuvieron hoy? Bueno, dejo de compartir, así nos vemos. De práctica profesional. No sé qué Bien, le... nos dieron todo lo de pediatría. Bien, bien. Bueno, después les dejo esto, les paso a su compañera esto grabado, ¿sí? Cuando lo pase al canal. Y bueno.